Saludo de Pablo y cómo el apóstol Pablo presenta el Evangelio y el poder del Evangelio con los dos famosos versículos que todo buen cristiano tiene que saberse, ¿verdad? El 16 y el 17 del capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Continúa el apóstol Pablo entrando en la segunda parte del capítulo 1 en describirnos la condición humana general. Nos habla del proceso de decadencia del ser humano que le dio la espalda a Dios, que quiso ponerse arrogante, quiso exaltar su propio pensamiento, su propio razonamiento, quiso autogobernarse por su mente en vez de dejar que el Señor lo gobernara a través del Espíritu. Quiso gobernarse por su mente, por su corazón, que al estar caído pues nada más que hacían sacar miseria y más miseria y más miseria. Y termina el capítulo 1 diciendo cómo el ser humano incluso es consciente de que estas cosas no agradan a Dios, pero le da igual porque lo importante es el aquí y el ahora, vivir el momento y una sensación de no dar cuentas ante nadie, y es una falsa ilusión de que somos como Dios, o que no hay Dios, o que si lo hay, somos como Él porque no tenemos que darles cuenta. Ante esto el apóstol Pablo establece una y otra vez el tema de la justicia de Dios y establece que hay un juicio y que todos van a pasar por ese juicio. La ilusión, más bien la fantasía del ser humano es pensar que no va a dar cuenta delante de su Creador. Pero en tanto en cuanto es un ser creado, dará cuentas delante de un Creador. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo sigue hablando de la condición humana, pero hace un cambio de audiencia, por decirlo de una manera. Ahora, quiero explicarme aquí. La audiencia de la segunda mitad del capítulo 1, el hombre depravado, el hombre caído, eso es la humanidad entera. No estoy diciendo que la gente a la que se dirige en el principio del capítulo 2 son otra estirpe o de otro planeta. No, siguen estando dentro del grupo de la humanidad caída y de la descripción del primer capítulo. Pero dentro del grupo general de la humanidad, el apóstol Pablo toca a dos grupos concretos en el capítulo 2. En la primera parte, como vimos el jueves pasado, son las personas que tienen un concepto de sí mismos de moralidad alta. Gente, entre comillas, buena. Gente que nunca pensaría que se encuentran dentro del grupo del capítulo 1, pero que el apóstol Pablo demuestra que son reos del juicio de Dios igualmente, igual que cualquiera, igual que todo hijo de vecino. Es más, que la justicia propia lo que puede llevar es a autoengañarlos y a pensar que ellos no necesitan. Pero el apóstol Pablo describe cómo es la justicia de Dios, que básicamente la resumimos en que era según verdad, era con culpa acumulada, era de acuerdo a las obras, era sin acepción, era de acuerdo a los hechos, no al conocimiento, y alcanzaba los secretos del corazón. Y evidentemente nos dábamos cuenta que ahí nadie se salvaba y el que juzgaba era inexcusable porque en lo mismo que juzgaba también él caía. Al avanzar ahora, el apóstol Pablo se vuelve a un grupo de personas que, me reitero, en que siguen siendo del general, de la humanidad, de la descripción de la segunda mitad del capítulo 1, pero parece que enfoca en esta audiencia. ¿Quién es esta audiencia? Bueno, esta audiencia son los religiosos. En este caso, no cualquier religioso, sino los religiosos judíos.
¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a leer desde el 17 hasta el 29. Y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir aquí el apóstol Pablo. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas o compruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a ir ahora viendo algunas partes de estos textos. Evidentemente lo que está diciendo aquí es muy fuerte, muy fuerte. Tenemos que entender que para la palabra judío es una palabra polisémica, que ni siquiera hay un acuerdo común entre sus significados. Me quiero expresar. Judío se puede entender como una religión, el judaísmo. ¿Cierto o no? ¿Puede un español convertirse al judaísmo? Vendría a ser ¿qué? Judío. Prosélito del judaísmo. Pero también el judío es, en un sentido, como una raza. Sin embargo, sabemos que hay judíos blancos, judíos negros de Etiopía y judíos de la Rusia comunista. Aparte de eso, judío también es un pueblo. El pueblo de Dios es el pueblo judío. Sin embargo, hoy hablar de un judío no necesariamente significa que sea pueblo de Dios, en el sentido de que a lo mejor es un ateo. Entonces, hay varias definiciones de judío y no siempre es fácil. Lo que sí tenemos que entender es que todas están muy mezcladas. Y al estar muy mezcladas, la identidad, la nación y la religión van muy pegadas sobre el mismo nombre. ¿De acuerdo? Por eso es tan difícil encontrar un judío católico, o sea, un judío de raza, que sea católico, que sea protestante. Porque o es judío de judaísmo o no es nada, pero está muy apegado a sí mismo, la religión. De la misma manera que un judío etíope o de Nigeria, cuando fueron, sabéis, ¿no?, los famosos vuelos de vuelta a Israel, poco tiempo después de que se fundó la nación, en el 48 creo que fue. Hay un montón de gente que volvió porque tenía antepasados judíos, tenía en su línea algún tipo de judaísmo, de gente judía, sangre judía, que habían sido esparcidos sobre todo por la Segunda Guerra Mundial. Y cuando esta gente vuelven allí, de repente ellos sienten esa tierra como si fuera suya. Y a lo mejor son más ingleses que, iba a decir que Mr. Bean, pero bueno, o que la reina. Tú lo ves y dices, hombre, este hombre ni lo veo, no sé, no tiene la apariencia, ¿dónde está esa nariz, dónde está ese gorrito? No, es más inglés que todas las cosas.
pero de repente llega allí y dice, guau, me siento en mi tierra, es como, y los hemos escuchado, ¿no? Los que estuvimos allí, se sienten como que volvieron a casa. ¿Por qué? Porque aunque sean diferentes razas, e incluso negros, blancos y tal, hay un sentido que los une. Ahora, lo que está hablando aquí Pablo, en un sentido, rompe, es un golpe total contra todo esto. Porque, ¿sabes lo que es decirle a un judío? No es judío el que lo es externamente, sino que el que no es judío, o sea, en mente de muchos de ellos, es un gentil, un cerdo, uno de menos categoría. Si guarda la ley en su corazón, es igual de judío que tú. ¿Sabes el golpe tan fuerte que estaba pegando aquí el apóstol Pablo? Es más, que luego tiene que contrastarlo y matizarlo y decir, oye, pero que ser judío tiene sus ventajas también. ¿Aprovechará ser judío? Veremos en el siguiente capítulo. Claro que sí, porque el golpe es tan fuerte que se quedan, y el mismo apóstol Pablo tiene que decir, oye, que yo no estoy diciendo que sea lo mismo ser judío que no ser judío. Pero ¿por qué? Porque el golpe es brutal. O sea, primeramente está diciendo que su simbología externa no es el punto, sino lo interno. Es más, los está llamando brutalmente hipócritas. ¿Sí o no? No sé a qué te sonará esto a ti. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, ¿hurtas? Hipócrita. ¿Sí o no? Es más, les dice en un sentido, por usarlo de una manera, el insulto, no es un insulto, ¿no? Pero lo más fuerte que le podía decir, y es, por vuestra causa es el nombre de Dios blasfemado. Vosotros sois culpables de que haya gente en el mundo blasfemando el nombre de el Dios al que decís amar. Eso es un golpe tremendo. Es un golpe tremendo. Ahora, primero sabemos que Pablo era judío. Pro-judío, judío de cepa, lo sabemos. Y sabemos que luego dedica 3 capítulos solamente al pueblo de Israel. Es más, él llega a decir, yo preferiría yo ser maldito y que mis hermanos judíos pudieran conocer. ¿Por qué el apóstol Pablo pega tan fuerte aquí? Bueno, porque el apóstol Pablo no está pegando solamente contra el judaísmo, está pegando contra el espíritu religioso. Está tocando, está dinamitando la falsa seguridad que le daba el espíritu religioso a los judíos. Y aquí es donde mucho podemos aplicar. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ya la primera en la frente. No, perdona Pablo, yo no tengo el sobrenombre, yo tengo el nombre de judío. No, tienes el sobrenombre. Te llamas judío, habrá que dirimir si eres judío de verdad o no. Empieza fuerte la cosa, se pone aquí fuerte la cosa. Tú que te llamas judío, ¿y qué haces? ¿Te apoyas en la ley? ¿Te glorías en Dios? ¿Conoces su voluntad? ¿Instruido por la ley apruebas lo mejor? ¿Confías que eres luz, instructor y maestro? Normalmente la aplicación la hacemos después, pero vamos a ir extrapolando esto del judaísmo a la religión y de la autosuficiencia judía al espíritu religioso en general. ¿Vale? No para hacer una equiparación simplista, pero sí para aprender. Te apoyas en la ley, te apoyas en la palabra, da gloria a Dios y estás muy contento de tu Dios. Conoces la voluntad de Dios. Es más, a ti que se te ha enseñado y eres instruido y eres un lince, tú distingues lo que está bien y lo que está mal y lo que es lo mejor. Confías que eres luz. Es más, eres instructor y maestro. Pero, ¿qué es lo siguiente que dice? Vives una vida incoherente. Y por eso
el nombre de Cristo, el nombre del Señor, es blasfemado. ¿Esto le pasó solamente a los judíos? No. No. Cada vez que una persona funciona en el espíritu religioso, que entre otras cosas es basado en lo externo y en poner una fachada, como luego eso no se puede mantener 100%, al final se descubre la hipocresía, se descubre la doble vida. Y en ese momento el de fuera saca una conclusión: este es otro cuentista, este es otro cantamañana, porque dice, pero mira. Pregúntale a cualquier español que piensa, cualquier no, pero una gran parte que piensa de la Iglesia Católica. ¿Qué te dicen? ¿Por qué? Porque el espíritu religioso lo que ha hecho muchas veces es escandalizar a la gente. El Papa, el dinero, no sé qué, los abusos. Y cada uno de nosotros, cuando vive una vida incoherente y dice, no, soy cristiano, y el vecino luego te ve, ahí no provocamos a que el de fuera blasfeme y diga, no, Entonces, al llevar una vida incoherente, una vida en la que ellos se gloriaban de lo que era su herencia, pero luego no lo vivían, los hacía vivir una doble vida, los hacía vivir una vida, digamos, hipócrita. Curiosamente, Jesús le dirá a la gente respecto a los fariseos: haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. No, si el discurso está bien, lo que no podéis es imitar su vida. Y sin embargo, luego Cristo, Él lo que daba era un ejemplo de vida. Bueno, te llamas judío, pero vives una vida incoherente. Te llamas religioso, pero al vivir una vida incoherente, el nombre del Señor es blasfemado. Siguiente, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Ismael fue circuncidado. ¿Sabéis quién es Ismael? El padre de los árabes. Ismael fue circuncidado también, cuando tenía 13 años, si no recuerdo mal, junto con su padre. Los egipcios circuncidaban a sus hijos. ¿Y qué? No es lo externo, es lo interno. Pablo está poniendo el punto y está demostrando y está dinamitando la falsa confianza que nos da el espíritu religioso. El espíritu religioso es enemigo del Evangelio de Jesucristo. El espíritu religioso es enemigo de la salvación inicial y de las salvaciones posteriores. Me voy a explicar. Como todos vosotros sabéis, porque se ha enseñado en esta casa, la salvación no es solamente un hecho histórico, donde fuimos salvos, sino que Dios nos salva, pero Dios nos continúa salvando, nos sigue salvando, y en tanto en cuanto haya una parte de nosotros que no se parezca a Jesucristo, se necesita salvación, y en tanto en cuanto hay una parte de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo que no esté bajo el gobierno y el reino de Dios, necesita salvación. En tanto en cuanto haya una atadura en nuestra vida, necesita salvación. Y somos siendo salvados, seguimos siendo salvados. Él va aportando salvación que incluye sanidad, liberación, prosperidad, bendición, todo esto. Ahora, el proceso de salvación empieza en un punto en concreto, ciertamente. El espíritu religioso es enemigo de que seamos salvos en primer lugar, porque es más difícil convencer a un religioso que a un pecador. El Señor Jesús tuvo más problemas en la tierra en convencer a los religiosos que a los pecadores.
Y con esto digo que los religiosos no fueran pecadores, pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? A los pecadores religiosos que a los pecadores no religiosos. Tuvo menos problemas. De hecho, llegó a decir, los publicanos y las prostitutas van primero que vosotros en el reino, porque ellos escucharon a Juan y le obedecieron. Vosotros ni siquiera me respondéis si Juan era de Dios o no, si el bautismo de Juan era de Dios o no. Entonces, el espíritu religioso se opone a la salvación en primer lugar, porque te da una anestesia en la cual tú piensas que no necesitas salvación. Por lo tanto, no hay peor enfermo que el que no reconoce que está enfermo. No, es difícil que venga a ser salvo. Pero ¿y si consigue ser salvo? ¿Y si cae la guinda y ese sevillano más altivo que la Giralda al final dice, hombre, a lo mejor algún pecado he cometido? Hombre, alguna mirada, pero ¿quién no? Pero imagínate que dice, hombre, no, ante un Cristo santo y puro y ante un juez que examina el corazón, es verdad, sí, el infierno me lo merecería, no como otros, pero bueno, sí. Y llega a ese punto, y dices tú, gloria a Dios, ha venido el reino de Dios a la ciudad. Y llega. Ahora, el siguiente día de su vida, el apóstol Pablo nos ha enseñado en el capítulo 1 que tiene que seguir viviendo por fe. El justo vivirá por fe, por la fe. Fe de principio a final. Siguiente paso que tenga que dar en la vida, congregarse, dejar de mentir, dejar el tabaco, lo que sea, tiene que hacerlo también por la fe. Y el último paso, y el último día de su vida, después de 50 años, 2 doctorados, y todavía tendrá que ser por fe y por confianza en la obra de Jesucristo. Siempre, de principio a final. Bueno, ese señor, el día 2, el espíritu religioso no se cansa, es mal perdedor. El espíritu religioso, al día 2, se va a oponer a la salvación de Dios. Y le va a decir, hay otros pecados peores. Y Dios está poniendo la mano sobre el dedo sobre un sitio, indicando, oye, aquí hace falta cambiar. ¿Qué hace el publicano que se daba golpe con el pecho? Se propició a mí. ¿Qué dice el religioso? Hay otras cosas peores. Así soy yo, ya cambiaré. Sí, pero luego yo bien que doy limosna. El espíritu religioso oponiéndose a la salvación, al avance. Pasan los años, Dios quiere visitar su vida, Dios quiere visitar su familia, Dios quiere visitar su congregación, quiere traer una revolución, y se levanta el espíritu religioso y dice, no, disculpe usted, aquí las cosas se hacen así. Porque escrito está que, y saca algún verso fuera de contexto, y el espíritu religioso se levanta otra vez contra la salvación y se opone. Por eso el apóstol Pablo tiene que venir aquí con todo y darle con todo para hacer un derrumbe y decirles, estimado pueblo judío, estimados señores religiosos, ustedes en un sentido sois los peores. Porque ustedes no solamente pecáis, sino que vuestra hipocresía hace que la gente blasfeme a Dios y digan, ese Dios no es verdadero tampoco. Nos acordamos que hubo ocasiones en la Biblia, por ejemplo con Moisés, donde cuando Moisés intercedía por el pueblo, el argumento que usaba era para que otros pueblos no digan que tú no pudiste sacarlos, para que tu fama no sea manchada. Porque Moisés era consciente de que la rebelión del pueblo podía hacer que el nombre de Cristo, el nombre de Dios, quedara manchado. Por eso decía, no lo hagas por amor a tu santo nombre. ¿Y qué dirán las naciones? Que no tienes poder para sacarlo. ¿O qué dirán? ¿Os acordáis cuando fue el becerro de oro? ¿Qué dirán? ¿Que los sacaste para matarlos? No lo hagas, Señor. No lo hagas. Curiosamente, dice en el versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior
y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El que distingue la verdadera circuncisión no es el hombre, es el Señor. Por eso es un poco atrevido que como hombres digamos este es, este no es, este es, este no es. Porque es Dios el que alaba a un corazón circuncidado, no los hombres. Ahora, versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley. Más tarde veremos que en el capítulo 4, que la circuncisión fue dada como una señal y como un sello a Abraham. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y si el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿quién es capaz de guardar perfectamente la ley? Nadie. No está diciendo aquí que hay gente que aunque sea no religiosa se porta tan bien que va a llegar a ser salvo. Ese no es el punto del texto. El punto del texto es decir que el que supuestamente se apoya en su herencia religiosa y no vive conforme es un hipócrita y no se salva. Y si hubiera alguien que no tuviera esa herencia, pero pudiera ser perfecto en la ley, sí se salvaría. ¿Bien? Y hay de esto en la Biblia, claro. Claro. Porque a lo largo de la historia ha habido gente que sin ser religiosa ha guardado la ley de Dios en la revelación que tenía, como decíamos el otro día, y se ha acercado a Dios. Y luego veremos cómo Dios ha cubierto su pecado esperando a que llegara la obra en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en realidad estaban actuando en fe. Cuando una persona que no tiene la herencia religiosa busca a Dios y busca agradar a Dios, en realidad está actuando en fe. Y por eso esa fe Dios la ve. Seguimos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir primero que podemos tener mucho conocimiento y tener vidas incoherentes. Podemos concluir que nuestra religión, porque usted y yo tenemos una religión, se llama protestante evangélica protestante. Es un conjunto de dogmas y de conductas aprendidas. Nuestra religión puede llegar a ser una piedra en la cual nos apoyamos que nos da una falsa seguridad y dejamos de alcanzar la gracia de Cristo. Y el espíritu religioso, como hemos dicho antes, es muy mal perdedor, porque incluso gente que empezó siendo muy consciente de su no herencia religiosa, de su no capacidad y de que dependía de la fe y de la obra de Cristo, como en el caso del apóstol Pedro y más tarde de la llenura del Espíritu Santo, luego vemos que el apóstol Pablo lo tiene que regañar porque está siendo atrapado por el espíritu religioso. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas, ¿por qué? Porque eran personas que habían sido salvas, pero más tarde en la carrera el espíritu religioso los había alcanzado, los había cazado. Por eso no deberíamos ser muy indulgentes con nosotros mismos cuando decimos, religioso yo, si yo no salgo detrás del gran poder. Religioso yo, si yo no le pongo vela a nadie. Yo, hermano, no las pongo ni cuando se va la luz, por si acaso. Yo religioso, ¿qué va, hombre? A mí me gusta Marco Witt. Es una trampa, es una trampa. Siempre tendremos que pelear contra el espíritu religioso. El espíritu religioso siempre exalta al hombre, siempre le da una falsa seguridad al hombre y siempre se opone al evangelio de Cristo. Ese es el espíritu religioso. Definitivamente, el asunto
que Pablo pone sobre la mesa, dice, esto no es cuestión de saber, sino es cuestión de vivir. No son las señales externas las que demuestran que somos o no somos, sino nuestro corazón. Y Dios es el que conoce, Dios premia. Dios dice ahí el texto que Él alaba al que es circunciso en su corazón. Circuncidado en su corazón. Que Él lo alaba, que lo valora. Entonces, Pablo llega por fin al punto, y qué bueno que nos estamos acercando al capítulo 3 por fin. Pero Pablo llega por fin al punto donde ha hecho un barrido general en toda la humanidad y dice, nadie puede quedar de pie delante de un Dios perfecto y un Dios justo. Ni siquiera los que están bajo la ley. Ahora, es curioso porque la ley la había dado el Señor. Este pueblo lo había elegido el Señor. Este pueblo era el pueblo de Dios. Y Pablo le dice, olvidaos que por ahí no va la cosa. Tenéis que tener fe en la obra de Cristo igual que la tiene que tener el incircunciso. Y posteriormente, veremos el siguiente jueves, que con este, así, por llamarlo de una manera así coloquial, este sopapo tan grande que ha dado, tiene que hacer aquí un matiz y decir, oye, ¿qué ventaja tiene el judío? Oye, porque esto significa que da igual. No, no da igual. De hecho dice que tiene muchas, pero nada más dice una aquí. Luego más tarde, en los otros capítulos hablará de varias ventajas. Pero aquí solamente dice una. Dice, ¿qué ventaja tiene por el judío y de qué aprovecha la circuncisión? Y dice, mucho en todas maneras. Y dice, primeramente, y luego no hay segundamente. Dice solamente primeramente. Es capítulos más tarde que habla. Pero primeramente, o sea, principalmente, una, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dale la vuelta al texto y te dejo con esto para la siguiente semana. ¿Cuál es el principal inconveniente que tenemos al no ser judíos y no ser circuncidados? Que no nos fue dada la palabra de Dios. Esa es la principal ventaja que tiene el judío, que ellos en un sentido ya conocen a Dios mucho más que los gentiles. No completamente, porque necesitaban la revelación de Jesucristo, pero tienen muchísimo avanzado, porque a ellos se les dejó la palabra, se les dejó en su idioma y se les dejó en su contexto cultural. De tal manera que toda esa herencia la tienen. Y ahora, los que no la tenemos, ¿qué deberíamos hacer? Precisamente compensar que no hemos tenido eso, tirarnos a muerte por la palabra. El pueblo gentil, al cual no se le pusieron imposiciones ni ritos en los Hechos de los Apóstoles, lo primero que tendría que decir es, ya que tengo esta salvación tan grande, como no tengo la ventaja de haber nacido judío en el sentido de creyente verdadero judío que respetaba la ley y la Torá, ahora yo voy a estudiar la Biblia como un loco, porque no tengo esa herencia. Necesito esa herencia. Ahora, ¿esa herencia me salva? No. Ya lo está diciendo aquí. Judíos, vuestra herencia per se no os salva. Menos si además vivís vidas incoherentes. Pero es muy aprovechable. Y eso me lleva a lo último que quería decir hoy, y es que en tanto en cuanto podamos tener una herencia y dejar una herencia a los que nos rodean y a los que vienen después, eso no los va a salvar, pero es una grandísima herencia. No es lo mismo alguien que se cría bajo las enseñanzas y el conocimiento de la palabra de Dios, aunque sea de forma impuesta por sus papás o religiosa,
a una persona que seguiría sin nada de eso, solamente basado en los principios que este mundo te enseña, que también tiene su doctrina. No tiene nada que ver. De hecho, parte de lo que está poniendo las cosas tan difíciles en el mundo es que antes la gente inconversa delante de Dios se quitaba el sombrerito. Hoy no, porque se quiere quitar la tradición y la enseñanza judio-cristiana del sistema. La tradición y la enseñanza judío-cristiana del sistema no salva a nadie, lo acabamos de ver, pero veremos en el siguiente capítulo que es una gran herencia. Y que ahí sí es algo que podemos aprender del pueblo judío, el amor verdadero por la palabra. El estudiar la palabra, repetir la palabra, escribir la palabra, memorizar la palabra, buscar al Dios de la palabra y ser respetuoso con Dios. Démonos cuenta que, equivocados o no, hoy en Israel, en el Sabbat, los que realmente son ortodoxos no le dan al botón del ascensor. Tienen un ascensor dando vueltas y se montan y esperan a que dé la vuelta y llegue. No le dan al botón porque el botón produce una chispa eléctrica y el día del Sabbat no hará fuego. Es que eso es una tradición religiosa. Sí, ojalá yo tuviera el mismo celo con cosas que Dios me dice, no le dejes al botón del ascensor en mi vida. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Te recapitulo. El apóstol Pablo entra a muerte contra el espíritu religioso. Y el espíritu religioso no es una propiedad privada del judaísmo. Hay miles de religiones y si no inventaríamos la nuestra. Todos tenemos nuestra religión, tenemos nuestro contexto evangélico, tenemos nuestras doctrinas y conocimientos en los cuales nos apoyamos, que pueden en un momento dado ser enemigos de la salvación de Dios y de lo que Dios nos quiera llevar adelante. Por lo tanto, como el apóstol Pablo dice, todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, todos estamos en la misma posición, todos necesitamos misericordia, todos necesitamos fe, todos necesitamos confiar en la obra de Cristo. Y si tenemos una tradición o una herencia que nos ayuda, gloria a Dios. Si no la tenemos, busquemos llenarnos de lo que nos falta. Pero recordemos que nada de eso al final es lo que nos salva. Al final ni siquiera el pueblo de Dios era pueblo de Dios por su tradición. Era pueblo de Dios si era pueblo de Dios. Si no era pueblo de Dios, no era pueblo de Dios. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga. Que nos dé gracia para tragar esto, que no es sencillo de escuchar y mucho menos de hablar. Pero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a revisar nuestras vidas y el espíritu religioso en nosotros a desecharlo. Siempre será por Él. Amén. Siempre será para Él la gloria. Siempre será por fe en Él. Siempre dependerá de Él. Siempre es Él. La gloria es para Él. Nosotros no podemos poner obras, no podemos poner nada. Siempre Jesús. Y nuestra confianza está en la fe que tenemos en Él. Que el Señor te bendiga.